Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. Estamos en esta mañana continuando con una serie sobre la familia con sentido de misión. Jesucristo, fundamento y constructor. El eslogan que estamos llevando es Jesucristo, fundamento y constructor. ¿Fundamento de qué? Fundamento de la familia, fundamento del hogar, fundamento de nuestra fe. Y hemos venido hablando de algunas familias. A nosotros nos encanta hablar de las familias. Cuando hablan de la nuestra es que nos asustamos. Pero cuando se trata de hablar de otras, estamos listos. Y aquí nos ha gustado mucho hablar de algunos que no se han podido defender. ¿Sí? Con la mía no, porque la mía es intocable. Sin embargo, así como tocamos la familia de otros personajes bíblicos, debemos estar dispuestos a que se mire y se revise nuestra familia. Y el interés de mirar otras familias en la Biblia es para que pongamos el lente hacia nuestras propias familias, para que pongamos el lente, el reflector y ver cómo están nuestros hogares. Hemos visto la familia de Adán y Eva, ¿recuerdan? Adán con su varona. Vimos la familia de Abraham con su princesa. Vimos la familia de Job con su ayuda idónea. Vimos la familia de Isaac con Rebeca la estratega. Y hoy vamos a ver una familia más. Hemos visto la importancia de la obediencia, la importancia de la confianza, la importancia de la integridad y la importancia de la visión para la familia cristiana. Hoy vamos a hablar de una familia que me encanta. Tenemos mucho que hablar de ellos. Así que por favor prepárense. Génesis capítulo 29. Vamos a hablar de una familia que es la familia de Jacob. Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Un gran personaje de la Biblia, uno de los patriarcas antiguos. Y vamos a leer para este fin como base Génesis 29, 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? El título de nuestra prédica hoy es ¿por qué me engañas? Todos nosotros hemos sido víctimas de engaño, de algún tipo de engaño. ¿Qué es engaño? Cuando se presenta algo como verdadero y no lo es, cuando se oculta, cuando se esconde o cuando se tiene apariencias y cuando se embauca a alguien en algo que no es correcto. La Biblia aquí nos presenta un cuestionamiento, una historia con un cuestionamiento. Jacob teniendo un problema con su propio suegro. ¿Sí? Se tienen problemas a veces con los suegros, con las suegras, con los cuñados, con todo el mundo uno tiene problemas en esta vida, pero aquí nos dice que venida la mañana, he aquí que era Lea. ¿Sí? Y Jacob, cuando hizo el contrato, no leyó bien, por eso le dice Lea. Lea bien la letra menuda, porque o si no sale engañado. Jacob salió engañado por no leer bien. Tenía una estrategia impresionante para los negocios, era muy hábil para todo, pero no leyó con juicio. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué me has engañado? Amados hermanos, Jacob tenía una capacidad de detectar el engaño muy lejos. ¿Por qué Jacob tenía esa capacidad de saber cuándo lo engañaba? Porque él venía de la escuela. Él era uno de los jefes de la escuela del engaño, de esconder, de negociar, de tramar, de tener ganancias. Por eso cuando lo engañan él se da cuenta. Uno más fácil se da cuenta del engaño cuando uno es hábil en el engaño. Cuando uno es hábil en engañar, uno dice, no me gustó la malicia de esta persona. No me gusta la forma de ser de esta persona porque uno tiene mucha información respecto a este tema. Y Jacob sí que era experto en esas lides. Recordemos un poco y recapitulemos. Jacob es hijo de Isaac. Nació en un parto múltiple con su hermano Esaú. ¿Y recuerdan qué hacían en el vientre? ¿A qué jugaban?
¿A quién pega más duro? En el vientre estaban peleando a boxear. ¿A quién tenía el puño más fuerte? ¿Y se acuerdan cómo nacieron? El menor agarrado del pie del mayor, casi diciéndole no te dejo salir. Eso ya era nivel. Sí, eso solo se ha registrado en la historia bíblica, de una pelea en el vientre y de un hermano que agarra al otro hermano para no dejarlo salir y ganar con ventaja el primer lugar en la salida para el nacimiento, para ser el primero. Luego lo vamos a ver negociando la primogenitura con su hermano, ¿recuerdan? Una tarde llega su hermano cansado y dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Dame del potaje que estás haciendo. Y él dijo, yo te lo doy, pero a cambio del plato de comida que te doy, tú me regalas tu primogenitura. Ganó la primogenitura. No ganó el primer puesto al nacer, ganó la primogenitura. Y luego después su padre le dice a su hermano mayor, haga algo para que yo te bendiga, y su hermano mayor se va a la casa y la mamá le ayuda con la estrategia. ¿Y quién ganó la bendición? Jacob. Jacob ganó la bendición. Van 2 ganadas y a la tercera ya es un campeón. Luego se escapa huyendo de su hermano y llega a la casa de Labán para ganar o para conquistar una mujer de su propio pueblo. Y dice la Biblia que cuando llegó se enamoró, se fijó en Raquel, que era una mujer hermosa y una mujer más joven, y a él le agradó muchísimo. ¿Y qué dijo Jacob? Esta mujer me gusta, voy a trabajar por ella. ¿Qué le dijo el suegro? No me servirás de balde. Es decir, yo no quiero que trabaje por mi hija y que sea de balde, yo te voy a poner un salario. Y entonces estamos por acá leyendo un texto en Génesis 29:15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, y el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Los ojos de Lea eran como unos ojos un poco viscos, pero los de Raquel eran de hermoso semblante. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Quién fue el que se fijó en esa mujer? Jacob. ¿Quién fue el que puso la cuenta del salario? Jacob. Jacob dijo, no importa, es una mujer hermosa, me agrada, la amó, y le dijo, yo trabajaré por ella 7 años. ¿Y qué dijo Labán? A Labán le encantaban los negocios. ¿A quién no le gustan los negocios donde hay ganancia? Un trabajador que por 7 años le trabaja a uno gratis. Otro viene y se lleva a la hija de uno y no le da nada. Pero él le va a dar 7 años de trabajo. Él era un líder, era un estratega de comercio, y le dijo a él, mejor es que te la dé a ti y no que te la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Es decir, a Labán se le olvidó que el contrato eran 7 años. Jacob llevaba muy bien las cuentas y él dijo, ya cumplí los 7 años, ahora dame mi mujer. Y su mujer que quería era Raquel, la menor. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y le dio Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Pero venida la mañana, ¿qué sucedió? Cuando abrió los ojos Jacob al otro día. ¿Y a quién tenía que reclamar? No, ¿a quién tenía que reclamar Jacob? A Labán. Labán se está desencartando. Y Labán intencionalmente hizo esa jugada maestra. Y Jacob le dice, ¿qué es esto que me has hecho? El contrato era 7 años por Raquel, trabajé 7 años y ahora me das a Lea. ¿Qué ha sucedido? ¿Y qué le respondió Labán?
no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Y ahí hay un chiste que ese es el peor músico de la Biblia. Porque a Labán le piden la menor y él da la mayor. No se hace así. ¿Qué no se hace así? ¿Que se da la menor primero que la mayor? ¿O qué no se hace así? ¿Que se es honesto? ¿Que se es claro y contundente en los negocios? ¿Qué es lo que no se hace así? ¿Qué es lo que recrimina Jacob y qué es lo que recrimina Labán? Jacob recrimina, yo trabajé por Raquel, dame a Raquel. Y Labán dice, no se hace así. ¿Qué está viendo Labán? Un excelente trabajador que va a asegurar otros 7 años de trabajo gratis. Le doy a la que menos quiere, la que tiene menos salida, la que menos admiran, la más feíta, y luego me trabajo otros 7 años. ¿Quién está ganando aquí? Labán va a ganar porque se desencarta de sus hijas, porque consigue un obrero que le va a trabajar otros 7 años, pero lo está engañando. Ahora, ¿por qué Jacob se queja del engaño? ¿Jacob nunca había sido engañado? Jacob era un engañador de miedo, era un suplantador de miedo y era un negociante estratégico. Y él lo que está diciendo es, estoy perdiendo con mi suegro. Yo soy un ganador, le gané a mi hermano, le gané a mi papá, le gané a mi mamá y ahora me enfrento a mi suegro y perdió la partida. Su suegro era más hábil que él. Él le dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo por otros 7 años. ¿Qué es lo que está logrando Labán? ¿Quién no iba a estar contento con el trabajo de Jacob? Jacob era muy trabajador, era muy ambicioso y estaba haciendo que su ganancia y su negocio estuviera creciendo. Y entonces Jacob hizo así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Hay algo acá que no está funcionando bien en esta familia. Jacob es hijo de Isaac y nieto de Abraham. Jacob es hijo de la promesa, heredero del pacto, y Dios lo llamó para que formara el pueblo y para que extendiera la promesa con la conformación de las tribus. Pero ¿por qué Jacob está negociando un matrimonio con trabajo? ¿Por qué Jacob recibe una primera mujer y luego trabaja por una segunda mujer? ¿Dónde estaba esa letra de ese contrato que decía que Jacob podía tener primero una feíta y después una más bonita? Primero una que le agradaba y después una que no le agradaba tanto, o viceversa. ¿Dónde está el contrato donde dice que él podía legítimamente conformar una familia acomodándose a las circunstancias que estaban sucediendo? Lo que le dice Labán es que el fin justifica los medios. Y ese es un versículo que nos encanta a todos nosotros. El fin justifica los medios. No importa el principio, no importa lo que pase, si yo salgo ganando, me doy por bien servido. Y Jacob no ganó aquí, iba por una y le dieron 2. Y a falta de 2 se llevó 4. ¿No está ganando Jacob? Claro que Jacob está ganando en términos humanos. Y Jacob es un ganador. Él quería ganar y ahora tiene 4 mujeres en su casa. Pero él estaba trabajando por uno. Pero él reclama que lo engañaron. ¿Quién engañó a quién? ¿No será más bien que Jacob se está engañando a sí mismo? ¿Era el ejemplo de Jacob, o mejor, Jacob tenía el ejemplo de Abraham y de Isaac respecto a eso? ¿Era un principio normativo? Lo que le dice Labán es, no se hace aquí, en esta tierra, de esa manera. Es decir, nuestras costumbres, nuestras maneras aquí son distintas, entonces acomódate a la manera en que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo se hace aquí en Colombia? ¿Se tiene una o se tienen varias? En algunas regiones, ¿cómo se hace? La doctrina de Labán es,
No importa, en tu tierra puede ser así, pero en mi tierra es distinto. Entonces yo mismo te voy a ayudar para que tengas dos, y además de eso le doy la ñapa, 2 siervas o 2 criadas para que trabajen para ti. Esa es la base de esta familia. Por eso cuando hablamos de la familia con sentido de misión, no vamos a encontrar familias perfectas, sino familias con muchísimas imperfecciones, donde vemos la gracia y la bondad del Señor en medio de ellos. Y dio Labán a Raquel su hija por mujer a su sierva criada, y se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Quién no iba a estar tan agradecido? 21 años o 20 años trabajando y se llevó 4 mujeres de la casa de Labán. ¿Cómo les parece? Y todavía Jacob dice, ¿por qué me engañas? Pareciera que la trama de esta historia es todo engaño. Jacob engaña, Labán engaña, Lea engaña, todos engañan y todos son felices, porque así se hace aquí. ¿Me hago entender? No se hace de otra manera. El fin justifica los medios, se justifican las estrategias. Recordemos que Jacob viene de la casa de Rebeca, donde Rebeca tuvo una estrategia para que él se ganara la bendición y una estrategia para que huyera a salvo de su hermano. Rebeca tuvo una estrategia y se justificó. Jacob está vivo. Ella dijo, es para que consiga mujeres de mi pueblo, pero realmente era para que huyera de su propio hijo que lo iba a matar. La estrategia de Rebeca funcionó, la estrategia de Jacob está funcionando, y la estrategia de Labán, ¿cómo funciona ahora? Está funcionando. Labán tiene un gran trabajador que emparentó con él y que es un negociante de miedo y le está trayendo resultado para su negocio. El fin justifica los medios. ¿Cómo les parece eso? Si tenemos un buen objetivo, ¿vale las estrategias que usemos? Si el propósito que tenemos es piadoso, no importa las maneras que usemos, ¿se justifican? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dice la Biblia? No importa. El fin mío es este. Entonces lo que yo haga, no importa cómo lo haga. Realmente la Biblia no habla de que haya una justificación de los medios a través de un fin piadoso, sino que si el fin es bueno, los medios deben ser buenos y correctos. Pero no es lo que está sucediendo aquí. Cuando a Labán se le pregunta, ¿qué has hecho? Labán dice, fue un pequeñísimo error. Trabaje 7 años más y se enmenda el error. Un pequeño error por falta de lectura y por falta de entendimiento. Es decir, Jacob, tú eres un novato de las costumbres de este pueblo. Tú apenas recién llegas y no sabes todas las maneras y las mañas y las estrategias que se usan aquí. Cuando las entiendas te darás cuenta por qué te está sucediendo eso. ¿Me hago entender? A veces nosotros decimos, es que me falta más pueblo, me falta más calle. Si uno tiene más calle se vuelve más peligroso, porque entre más calle tenga o más pueblo tenga, pues más estrategias tiene y más habilidad tiene para obrar mal. Génesis capítulo 29, 31 al 35. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero a Raquel era estéril. Miren lo interesante, ¿por qué Lea era menospreciada? Porque Jacob nunca la amó, porque Jacob nunca se fijó en ella, porque él no trabajó con gusto por ella, sino trabajó con gusto por Raquel. Es decir, el diseño de Dios es para tener una mujer y para poder amar a una mujer. El diseño de Dios no es para amar a cualquiera y para decir que uno puede relacionarse fácilmente sin tener consecuencias, y aquí Jacob las está teniendo. Luego dice, concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Si le doy hijos, mi marido me ama. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y por cuanto oyó Jehová que era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dio ahora por tercera vez, y dijo, ahora sí se unirá. ¿Cómo estaba viviendo Jacob y Lea? ¿Cómo era la relación de ellos? No estaban unidos, no había amor. Ella sufría, era menospreciada, era desplantada,
y ella pretendía que con darle hijos le hubiera podido dar la docena completa. No la hubiera amado porque él nunca la amó. Por eso llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová porque ya he podido dar a luz. 4 hijos tiene ella y no tiene el favor y el cariño de su esposa. Algo está sucediendo mal. ¿Quién engaña a quién? No me engañes, dice Jacob. Pero Jacob está engañando a Lea porque la tomó a ella sin ser amada y aceptó las costumbres del pueblo de Labán. Jacob hubiera podido decir, bueno, puede que no se haga así, pero en mi tierra y entre mi pueblo y entre mis padres y abuelos no se hace como ustedes hacen aquí. ¿Pudiera haber hecho Jacob eso? ¿Recuerdan que Daniel en territorio de Babilonia dijo que no se contaminaba? Daniel no se contaminó porque era distinto. Pero Jacob, ¿qué dijo? Bueno, pues si el fin justifica los medios y si mi suegro me dice, pues ni corto ni perezoso. Miremos lo interesante. Génesis 30, 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Se acuerdan quién dijo eso también? Rebeca dijo, estos hijos, si no me da hijos me muero. Parece que era como una forma muy sutil de controlar al marido. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Cómo querían conquistar y ganar posiciones en el hogar? Teniendo hijos. Pero estaban engañadas también, porque una mujer dando hijos no conquista a su esposo. Y una mujer dando hijos no es más feliz, ni más plena, ni más amada, ni más útil. Es simplemente cumpliendo el propósito de Dios. Entonces las 2 hermanas ahora están enfrentadas. Las 2 hermanas que posiblemente soñaban, ¿quién será tu príncipe azul? El mío va a ser azul pero de otro tono, resultaron quedándose con el mismo hermano y ahora están enfrentadas. Ahora hay una guerra en la casa y la guerra es por cuenta de quién da hijos, a quién es más amada y quién es más apreciada. Y eso también era parte de la tradición. Esa guerra que estaban teniendo, ese engaño que estaban teniendo también era parte de las realidades de la época y del lugar. Lo que le dice Labán es, aquí tenemos unas tradiciones distintas. Y hay un dicho que dice, a la tierra que fueres, se saben esas, ¿cierto? ¿Sí se lo saben? Y muchos se visten de acuerdo a las condiciones y al momento de la época. Muchos tienen ese texto o esa frase como un versículo, a la tierra que fueres, justificado por la cultura. Es decir, no importa qué creo yo, lo importante es que creen donde yo estoy y voy a hacer lo que ellos hacen. Si aquí hacen trampa, yo hago trampa. Si acá hay engaño, yo hago engaño. Si aquí hay infidelidad, yo soy infiel. Es decir, acomódate, amóldate y te irá bien. Jacob tenía esa premisa. Si yo me acomodo a las direcciones de mi suegro, me va a ir bien. Si yo me acomodo a las tradiciones de la cultura, me va a ir bien, no desentono, no desencajo y me va a ir bien. ¿Puede uno ser justificado por hacer lo que hacen las culturas paganas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo es nuestra sociedad? Nuestra sociedad habla de honestidad, de fidelidad, de lealtad, de verdad. ¿Qué enseña la sociedad? ¿Qué nos enseña todo el tiempo? ¿Quién es el más vivo del grupo? Cuando uno dice es que fulano de tal es muy listo, ¿quién es el listo? El que engaña, el que tiene estrategias, el que no se deja descubrir, es el más listo, es el más pilo. El que hace a veces trampa es el más pilo. ¿Quién es el hombre más atractivo para las mujeres en nuestra sociedad? Don Juan no vino. ¿Quién es el hombre más atractivo? El que es más pillo. ¿Cuál es la mujer más atractiva para un hombre? No es la mujer sabia y prudente, sino aquella que tiene calle. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Entre más nos acomodemos, mejor nos va. Una familia es más útil para Dios entre más mundo tenga y entre más estrategia tenga y entre más se justifique por la cultura.
¿por qué Rebeca y por qué Sara y Abraham habían mandado a pedir mujeres de su propia tierra, aludiendo que eran mejores que las mujeres de su región? Porque se suponía que iban a ayudarles a esos hombres en el plan del propósito del pacto, pero parece que ni Rebeca, ni Raquel, ni Lea. No hay una acción de Raquel y Lea intentando ayudar a Jacob en este entramado, sino más bien compitiendo por él y peleando por su amor. ¿Puede uno decir, es que esa es la tradición y yo obré así porque así se hace? Les voy a poner un ejemplo, porque yo sé que a veces necesitamos ejemplos. Nosotros decimos que la prioridad y la guía nuestra en cosmovisión es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nos guiamos únicamente por la Escritura. ¿Sí hemos dicho eso? Somos sola Escritura. Eso lo vemos solamente cuando llega diciembre. Apenas llega diciembre, ¿qué pasa con las familias? ¿Sola Escritura? ¿O qué cosas hacemos? Reuniones, visitas, viajes, comidas, fiestas. Algunos hermanos los vemos el último domingo de noviembre y volvemos a verlos hasta febrero, porque ellos tienen una vida social muy amplia y porque ellos justifican, es que es la tradición, estamos en temporada, pastor. Ya por ahí alguien dijo, pastor, es que estamos en temporada, ya arrancó. Y cuando arranca la temporada, no me esperen en la iglesia. No hay ni siquiera el 99.9% de posibilidad de que vengan, porque estamos en temporada. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Sola Escritura, excepto si estamos en temporada. Porque si es temporada, todo el mundo entiende que yo no vengo a la iglesia, que la prima me la gasto en otra cosa, que el salario lo invierto a mi manera, porque estamos en temporada. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que nosotros nos engañamos porque decimos, yo vivo para Dios, pero a la hora de la verdad vivimos para nuestros intereses. Ahora, ¿qué nos atrae de la temporada? ¿Qué es lo bonito de la temporada? Pues que hay dinero, que hay fiesta, que hay viajes, que hay familia, que hay comida, y uno dice, ese es un atractivo muy grande para nosotros no venir a la iglesia. Sin embargo, perdemos el concepto de la fidelidad y de la constancia y de la firmeza. Jacob lo que dice es, esa es la cultura. Estamos viviendo muy bien de acuerdo a la cultura. Jacob con 4 mujeres, Jacob con una mujer que ama y otra que no ama, las mujeres enfrentadas entre sí, el suegro enfrentado con las hijas y con el yerno. Estamos viviendo muy bien, así se vive así aquí. Y si aquí se vive así, pues no hay diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Para muchos de nosotros el engaño es, no me puedo engañar a vivir diferente a como yo vivo y diferente a como yo quiero. De hecho, cuando Jacob oró a Dios en Betel, recuerdan cuando iba huyendo, él oró y dijo, Señor, si tú me bendices y si tú me das riquezas y si tú me prosperas y si tú estás conmigo, yo te daré el diezmo y te bendeciré y te honraré. Es decir, si me va bien, cuente conmigo. Pastor, yo me escapo la temporadita, pero no se preocupe, pastor, yo lo pienso mucho. Yo lo pienso. Y usted sabe que yo estoy en la buena con usted. Usted sabe que usted lo quiere y lo aprecio y yo con mi Señor hasta las últimas. Solo que estos 2 mesecitos no voy a ir a la iglesia. Y uno dice, ¿cómo entender eso? ¿Cómo entender que estamos siendo engañados por el mundo y nos estamos dejando llevar por las ilusiones falaces? Primero, el fin justifica los medios. Y segundo, a la tierra que vayas, haz lo que veas. Jacob y su familia piensan que van a ser justificados por eso. En otro texto, en Génesis 30, 25, dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar, a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos. Miren lo interesante. Rebeca dice, para que vaya y consigas mujer. Y ahora, ¿qué dice Jacob? Dame mis mujeres. Y eso se ve como legítimo. Uno dice, no, pues genial. A partir de Jacob, tenga cuantas pueda tener. Porque a la tierra que fueres, haz lo que vieres.
Pero todas esas mujeres que tuvo y todos esos resultados le trajeron gran dolor, por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido mucho por tu causa. Es decir, el negocio ha crecido, las vacas se han aumentado, las ovejas se han aumentado. ¿Cómo lo voy a dejar ir? Usted es un excelente empleado, le aumento el sueldo. Le aumento el sueldo, pero no se vaya. Y respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Es decir, ahí se están debiendo favores mutuamente, ¿cierto? Labán reconociendo su capacidad y Jacob reconociendo su servicio. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Miren los reclamos. Por eso dice la Biblia, deja a tu padre y a tu madre y haz un nuevo hogar. Pero Jacob se quedó con su suegro y ahora tiene una gran pelea, una disputa por temas de negocio, de pagos, de liquidaciones y de resultados financieros. ¿Qué te daré? Es interesante lo que dice Jacob. Jehová te ha bendecido con mi llegada. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Es correcto, Dios lo ha bendecido. Pero sigue Jacob guiándose por la providencia. ¿Cómo Jacob sabe que Dios ha bendecido a Labán? Pues se hizo cargo de sus 2 hijas. Le ayudó con su trabajo. Le ayudó a crecer su negocio. Pues te ha ido bien. Pero ¿por qué no dice Jacob, Jehová te ha bendecido porque yo te he presentado al Dios de mis padres? Jehová te ha bendecido porque yo te evangelicé. Jehová te ha bendecido porque yo hice que el Dios de Abraham, de Isaac, fuera honrado en esta tierra pagana, que es una tierra extraña de mucho engaño. ¿Pudo haber dicho Jacob eso? Solo dice, Dios te ha bendecido porque hay más vacas en el corral y más ovejas en el aprisco. Pero no puedo decir yo te evangelicé, yo fui piadoso, yo me mostré íntegro y yo te di testimonio. La pregunta es, ¿qué tipo de testimonio dio Jacob en esa tierra? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. No me des nada, solo que ya tengo una estrategia ganadora y con esa estrategia es suficiente. Yo te trabajo gratis, solo déjame tomar sentido en esto y lo haré. Y mire lo que dice Jacob de la propuesta. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Una estrategia extraordinaria que usa Jacob y que posiblemente la aprendió por ahí en esa tierra. Se cree que esta práctica era una práctica de pueblos antiguos, como arameos o caldeos, y que esa práctica la trajo Jacob, pero Jacob no era arameo ni era caldeo, era de Canaán. ¿Por qué Jacob saca estrategias de otros pueblos? Porque a la tierra que fueres, si funciona, úsalo. Si eso funciona y da resultado, úsalo. Y si da resultado, es conveniente. Esa era la filosofía y la doctrina de Jacob. Así responderá por mí mi honradez mañana. ¿Honradez de Jacob? Así responderá mi honradez mañana cuando yo saque las ovejas, pues eso me las gané honradamente. ¿Fue Jacob honrado al quitarle la primogenitura a su hermano? ¿Fue honrado al robarle y engañar a su papá? ¿Fue honrado al trabajar por 2 mujeres cuando solo merecía una? ¿Fue honrado al hacer que se compitieran esas mujeres por él? Y decirle, mira, esta me trajo frutas, me acuesto con ella hoy. ¿Está siendo honrado ahora al poner una estrategia ganadora? ¿Tenía realmente Jacob interés de irse a su tierra? Apenas le dice a su suegro, quédate, dice, bueno, pues sí, me quedo más tiempo. Así responderá mi honradez. Cuando vengas a reconocer mi salario, todo lo que no fuere pintado ni manchado en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Digo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras salpicadas
y de color y todo aquello que tenía en sí algo blanco y de todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre el ganado del uno y el ganado del otro. Una estrategia ganadora. Jacob está asegurándose un triunfo. Labán sabe que está compitiendo con estrategias con sus yernos y sabe que puede perder. Tomó luego, cuando se fue Labán, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño y las descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y las puso donde había estado, donde iba a brevar el ganado. Esta es una estrategia interesantísima de visualización, de publicidad. Es una estrategia que hoy en día se pudiera llamar programación neurolingüística, que es lo que muchos hacen. ¿Sí? Hay muchos padres que dicen, yo pongo a mi hijo donde tenga un colegio con programación neurolingüística para que sea un ganador. Es decir, yo quiero que sea un Jacob, quiero que sea un competidor, un estratega, un ganador, un financista y que tenga excelentes resultados. Miren lo que hace Jacob. Jacob y Labán separan el ganado. El de Jacob queda a un lado y el de Labán queda a otro lado. ¿Cuál ganado estaba cuidando Jacob? El de Labán, su suegro. Esa estrategia que usó Jacob, ¿para qué tipo de ganado la usó? ¿Para su ganado o para el ganado de su suegro? Para el ganado de su suegro. Si Jacob hubiera hecho con el ganado suyo lo mismo, hubiera sido equitativa la estrategia y todas las crías que hubieran salido en la condición que se había estipulado pudieran ser de Labán. Pero Jacob no hizo eso. Jacob dijo, esto es lo mío, lo he hecho a mi bolsa, pero lo tuyo voy a crear una estrategia para poner salario para mí. Si paren las cabras o las ovejas de esta manera, serán mías o si no, serán tuyas. ¿Y qué comenzó a suceder? ¿Recuerdan? Y apartaba Jacob los corderos y los ponía por su tamaño, por su propio rebaño, los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. ¿Sí me hago entender? Y cada vez Jacob iba cobrando su propio salario por su propia cuenta, porque estaba teniendo resultados. Ahora recuerden que cuando venían las ovejas débiles a dar cría, Jacob no ponía esas varas delante de ellas, sino cuando venían las ovejas más fuertes. Era una estrategia de ganancia financiera y dice la Biblia, cuando las ovejas se hallaban en celo, las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Pero yo soy muy honrado, tú sabes que sí. A mí me enseñaron a ser honrado. Es decir, a robarte de frente y que tú no te des cuenta. A mí me enseñaron a engañar y que nadie me descubra. Yo soy tan honrado que ya me he endurecido en mi honradez, tan buena que yo juro que soy honrado cuando no lo soy. Eso es lo que está sucediendo con Jacob. Jacob dice, yo soy honrado. ¿Cuándo? Yo trabajo de balde. ¿Cuándo ha trabajado de balde? Ni siquiera una comida la compartía de balde, sino simplemente negociando. Jacob se enriqueció. Y cuando Jacob sale y su suegro lo persigue, ¿qué le dice? Tú me robaste y yo te enriquecí a ti. Es decir, ni siquiera Jacob reconoce que esa estrategia le funcionó. ¿Qué fue lo que hizo Jacob para ganar más riqueza, amados hermanos? Hizo trampa. Usó estrategias publicitarias, estrategias humanas, estrategias de visualización, estrategias de concientización, estrategias de refuerzo, estrategias de estimulación y todas esas estrategias que hoy en día se usan en los seres humanos le funcionaron. Muchas personas dicen, mire, haga esto y va a lograr este resultado. Si usted hace aquello, le va a resultar. Estrategias. Son familias con muchísimas estrategias y a mí me encantan las estrategias. Pero ¿saben qué es lo que no hay en estas familias? ¿Han visto a estas familias orando? ¿Los han visto yendo a la iglesia? ¿Los han visto confesando sus pecados? Todo funciona bien, los negocios funcionan, los hijos funcionan, las mujeres ahí se acomodan, tienen algunas disputas, pero ahí se entienden, todo está funcionando bien, pero están engañados. Y Jacob dice, ¿por qué me engañas? ¿No era Jacob mismo el que estaba más engañado de todos?
Jacob no fue víctima de engaño, Jacob estaba engañado, porque Jacob pensaba que si todo le funcionaba como él quería, tenía resultados. Génesis 49, 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. La historia continúa de la siguiente forma. Jacob se separa de su suegro y se va para su tierra a encontrarse con su hermano. Cuando va a encontrarse con su hermano, pelea con un ángel, ¿recuerdan? Y le dice, no te dejaré hasta que tú me bendigas. ¿Por qué no le dijo, no te dejaré hasta que tú me ayudes? Hasta que tú me muestres el camino, hasta que yo pueda confesar mis pecados y arrepentirme. ¿Por qué a Jacob le gustaba tanto la bendición? Pero la bendición traducida en dinero, en ganado, en negocios. Eso es lo que dice. Y el ángel se enfrentó a Jacob y dice la Biblia que Jacob tuvo una bendición. Luego se va a encontrar con su hermano. Tenía más de 20 años que no hablaba con su hermano. ¿Cómo habían quedado la última vez? Mal como todo en Jacob. Jacob quedó mal con su hermano, quedó mal con su papá, quedó mal con su mamá, quedó mal con su suegro, quedó mal con sus mujeres, pero ahora se enfrenta al ángel y le dice, si tú me bendices, te agradezco mucho. Va a encontrarse con su hermano. ¿Y qué dice él? Ahora mi hermano me va a encontrar y me va a matar. ¿Cómo soluciono el problema? Le voy a pedir perdón, ¿cierto? Por primera vez Jacob pide perdón a su hermano. No le pide perdón. Jacob no piensa en pedir perdón. Jacob dice, como tengo tantas vacas, 200 vacas, 200 cabras, mandémosle una ancheta, invitémoslo a comer, llevémosle flores, hagamos algo, pero paguemos el favor y surtamos la culpa de la conciencia. Jacob le mandó caravanas y caravanas de regalos. ¿Y qué dijo Esaú? ¿Para qué me trae eso? Yo tengo suficiente, con eso no me compre, hermano. ¿Qué era lo que se esperaba de Jacob después de que el ángel lo bendijo y le cambió el nombre? Que se confesara sus pecados, que reconociera que había obrado mal con su hermano, que lo había engañado, que había huido por haberle robado su bendición y que le pidiera perdón. Pero Jacob no pensaba en eso. Jacob solo pensaba en cuánto tengo y cuánto puedo entregar para pagar favores. Amados hermanos, esto es grave, la conciencia de Jacob. Jacob se ha endurecido terriblemente. Se ha endurecido y todavía él dice, pero yo soy honrado. Yo le mandé presentes y si no los recibió, pues problema de él. Pero yo le mandé unos regalos. ¿Cómo solucionaba Jacob los problemas? Trabajando, invirtiendo tiempo, dando presentes, y eso lo aprendió muy bien Raquel y Lea. ¿Se acuerda cómo disputaban quién iba a dormir con ella en la noche? Se lo negociaban por frutas, o ella le decía, me salió positiva la prueba, va a quedarse conmigo más tiempo. O aquí conseguí unos afrodisíacos, esta noche me lo pido. Ese tipo de negocios, de tramas que parecen interesantes, que parecen casuales, fueron totalmente perjudiciales para el hogar de Jacob, porque Jacob aprendió, el fin justifica los medios, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, y usted no sabe quién soy yo. Pues Jacob era un engañador de miedo. Engañó a su propio hermano, mandándole regalos y diciéndole estoy en paz, y diciéndole a esos grupos que hicieran reverencia y se inclinaran ante su hermano. Pero ¿solucionó Jacob el problema con Esaú? No, todavía tenemos consecuencias. Amados hermanos, ¿cómo solucionan ustedes sus problemas? ¿Cómo solucionamos los problemas? ¿Con te invito a comer? ¿Con te llevo este presente? ¿O te dedico más tiempo? ¿Cómo solucionamos los problemas? ¿Qué problema tiene Jacob? Nosotros pensaríamos que el problema de Jacob es con su esposa o con su hermano, pero el problema de Jacob es con Dios. Jacob está peleando por ser primero y por tener honra desde el vientre de su madre, y no está esperando y confiando en que Dios es el que lo va a honrar. Jacob está compitiendo por una honra que él quiere ganar y quiere sentir el orgullo de que yo la sudé, yo me la gané. Dios lo iba a honrar a Jacob.
Dios había prometido honrarlo y bendecirlo, pero no estaba esperando que Jacob lo hiciera por sus propios medios. Pero Jacob es un hombre muy estratega y está diciendo que él necesita ganar favores. Es decir, Jacob cree muy bien en ayúdate, que yo te ayudaré. En ese famoso texto bíblico apócrifo, ayúdate, que yo te ayudaré. Dios hace lo posible, Dios hace lo imposible y yo hago lo posible. Hay que darle una ayudadita, hermano, hay que darle una ayudadita a Dios porque si no, Él no se da cuenta cuál es la mujer que yo quiero. Hay que darle una ayudadita porque si no, no gano la bendición y el favor del suegro. Y si no me ayudo, no crezco en los negocios. No importa si es contrabando, no importa si está reportado, no importa si eso no sirve, no importa si la publicidad es engañosa, no importa, desde que me dé utilidad, con eso yo ofrendo en la iglesia. Incluso algunos hacen malos negocios y vienen felices a decir, el Señor me ha bendecido mucho, pastor. ¿En qué podemos colaborar? Amados hermanos, ¿podemos justificar un dinero mal conseguido para decir que lo ofrendamos en la iglesia? ¿Podemos obrar mal y venir a decir es que así se hace en nuestra tierra? ¿Podemos actuar con estrategias pecaminosas y decir es que yo soy honrado, yo soy fiel cristiano? ¿No será más bien como Jacob que nos hemos endurecido en nuestro pecado y necesitamos que alguien nos lo diga y nos confronte? ¿No será que necesitamos que alguien nos hable con claridad y nos muestre las condiciones y los efectos que estamos teniendo? Miren lo que sucede en Génesis capítulo 49. Jacob tiene 12 hijos que van a ser los 12 patriarcas. Y cuando uno lee la bendición que Jacob le da a sus hijos, se aterra, porque es una bendición que se cumple. Recordemos que los padres antiguos bendecían a sus hijos al morir y esa bendición se cumplía. Si usted va a bendecir a sus hijos, ¿qué les diría? ¿Qué le dice usted a sus hijos? Pues aquí está mi hijo hermoso, atractivo, valiente, lo quiero mucho y le va a ir muy bien, ¿cierto? Esa sería una bendición. Pero ¿qué dice Jacob de sus hijos? Mire lo que dice acá. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Esto parece más una confesión y una denuncia que una bendición. ¿De quién aprendió Rubén? ¿Quién fue su discipulador en las artes mágicas de la conquista? ¿Quién fue el ejemplo del cual aprendió Rubén para poder hacer eso y suplantar incluso en la cama a su propio padre? Miren la bendición que le da. Tú eres un hombre que me quitaste la mujer, que fuiste y me deshonraste aún en mi propio lecho, no te irá bien, no serás el primero. ¿Qué le dice a Simeón y Leví? Son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Mire la bendición para sus otros hijos. Ustedes son asesinos, ustedes son inicuos, las armas, las estrategias que ustedes usan son malvadas y pecaminosas. Y yo me pregunto, ¿de dónde aprendieron esos hijos esas estrategias? Saben ustedes, amados hermanos, que yo le puedo decir a mi hijo, vaya a la iglesia y él viene, pero él aprende más del ejemplo que yo le doy que de las palabras que yo le digo. Si yo obro mal, si yo lo pongo en contra de la iglesia, si lo pongo en contra de la palabra, si lo pongo en contra de la verdad, ¿qué va a aprender mi hijo o mis hijos? Las cosas que yo estoy haciendo mal. Tanto así que Jacob se escandaliza ya viejo y dice, en su consejo no entre mi alma. Es decir, Dios mío, no quiero ver lo que mis hijos hacen. Maldito su furor. Y luego dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, tus hijos se inclinarán. Luego sigue hablando, pero la mayoría de las bendiciones que él da son bendiciones temerarias. Y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Vio que el descanso era bueno, es decir, perezoso ese hijo, no trabajador. Bajó su hombro para llevar y sirvió de tributo. Dan,
juzgará a su pueblo. Dan será como serpiente junto al camino, como víbora que muerde los talones, es decir, traicionero, ¿sí? Oportunista. Luego sigue diciendo, Benjamín, lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. 12 hijos, amados hermanos. ¿Cuál es honrado en esta bendición? Asesinos, adúlteros, traicioneros, negociantes, malvados, perseguidores. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Nectalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Y sigue diciendo muchas cosas. Amados hermanos, ¿por qué Jacob al final de sus días termina diciendo esas cosas? Jacob dijo, mis días fueron pocos y malos. Y esta bendición lo dice. Perdió el tema del carácter y el cuidado de sus hijos. Pero la pregunta es, ¿por qué Jacob no los cuidó? ¿Tuvo tiempo Jacob para instruir a sus hijos? ¿Tuvo tiempo Jacob para obrar correctamente? ¿Tuvo tiempo Jacob para reversar todo su camino mal y desviar y tomar la senda de la cual se había desviado? ¿Tuvo tiempo, amados hermanos? ¿Cuánto tiempo tuvo Jacob? Toda una vida. ¿Por qué Jacob esperó a que sucediera todo esto y en su lecho de muerte terminar diciendo, mis hijos son unas joyitas, mis hijos son unos pícaros, mis hijos son unos malvados, siendo los hijos de un patriarca y siendo los hijos donde se va a establecer el pueblo de Dios? ¿Por qué Jacob no se corrigió cuando tuvo la oportunidad? Tuvo 2 o 3 momentos Jacob para corregirse. Uno fue Betel y el otro fue Peniel. ¿Por qué no se corrigió? ¿Por qué a veces los escarmientos que Dios nos da los tomamos tan a la ligera? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo, y voy a poner un ejemplo, en pandemia, muchos hermanos dijeron, Dios me llamó la atención. Me llamó la atención sobre mis finanzas, sobre mi tiempo, me voy a corregir. Pero después de 40 días de encierro, ¿qué pasó con esos buenos propósitos? Volvimos a lo mismo y no nos comprometimos. Jacob en Betel dijo, yo no sabía que tú estabas aquí y me estabas mirando. Yo pecaba, pensaba que estaba escondiéndome de ti, pero como ya sé que tú me ves, ayúdame. Luego en Peniel luchó con el ángel y volvió y le dijo, no te dejaré si tú me bendices. Pero Dios lo bendijo y siguió obrando mal. ¿Qué certeza tenemos nosotros de que una circunstancia dolorosa o triste nos haga caer en cuenta? ¿Qué garantía tenemos de que Dios en su providencia nos haga corregir del engaño en el que estamos? ¿Puede que la enfermedad pase? ¿Recuerdan cómo quedó Jacob después de que se encontró con el ángel? Quedó renco, cojo, quedó lisiado de la cadera. Y cada paso que Jacob daba, ¿qué le tenía que recordar? Que esa era una herencia de su pecado y que era una evidencia de la circunstancia. Pero ¿por qué no se corrigió Jacob? Salió de ahí a mandarle regalos a su hermano. ¿Sí me hago entender? Hay padres que dicen, Señor, trata a mi hijo duro para que él se arrepienta. Lo puedes tratar duro, lo puedes acabar a garrote. Si Dios no obra, si la gracia de Dios no opera, no hay esperanza para nosotros. La esperanza para Jacob no fue sus múltiples hazañas ni sus grandes sufrimientos. La esperanza para Jacob se llama Jesucristo. La esperanza para que Jacob esté en la historia de la redención no fue lo pillo que fue y lo astuto que fue. La esperanza fue que Dios dijo, yo te llamé y yo te sostendré. Con todas las consecuencias y las implicaciones. Y con esos hijos tan terribles, Dios los hizo fundamento de la historia de la redención. La Biblia dice que estamos fundados sobre el fundamento apostólico y profético, y que las 12 tribus juzgarán al mundo, los 12 patriarcas. Amados hermanos, nosotros vemos cosas pequeñas y nosotros justificamos cosas de acuerdo a lo que vemos. Vemos que el fin justifica los medios, hacemos lo que la sociedad hace y pensamos, me fue bien, obré bien y me fue bien, y obré mal y no me pasó nada. ¿Se acuerdan cuando eran niños que obraban mal y decían a la mamá, les voy a pegar? Y si la mamá no les pegaba, ¿qué decían los niños? No me pasó nada. O a veces la mamá amenaza y amenaza, y como no cumple, ¿qué dicen los hijos? Eso es puro cuento.
Pero saben, amados hermanos, dice la Biblia que no debemos dar por inocente al culpable y que no podemos justificarnos de nuestras malas obras. Si obramos mal, hay consecuencias. Y si hay consecuencias y hay restitución o reparación, es gracias a Dios. Dios hizo de Jacob un hombre que fue lleno de la gracia y que lo usó en gran manera. No por su propio carácter ni por su propia vida, sino por su infinita misericordia. Uno dice al final de la historia, entonces, ¿qué hace Jacob en la Biblia? ¿Cómo estos 12 hombres son parte de la historia de la redención? De hecho, yo pensaría que los debieran sacar y nos pongan a nosotros. Nosotros somos mejores. Pudiéramos hacer una selección para reemplazar a esos hombres que fueron terribles. Pero ¿por qué Dios no los reemplazó? Porque Dios había dado promesa. Y Dios había dicho que de los lomos de Abraham surgiría una nación numerosa y que de esos hombres que eran malos, Dios iba a mostrar su gracia. Ahora, ¿cuál es la gracia de que Jacob sea engañador y sus 12 hijos sean malvados? Uno diría, ¿cuál es la gracia? ¿Dónde está el evangelio? Porque ahí lo que veo yo es que no hay diferencia entre el justo y el impío. ¿Cuál es la gracia, amados hermanos? La gracia es que Cristo brille y no que brillen nuestras acciones. La gracia es que nosotros podamos depender de Él y no de nosotros. La gracia es que no podamos tener nada que mostrar porque tenemos vergüenzas y humillaciones y que podamos decir, mire a Cristo, no me mire a mí. Siga a Cristo porque es el modelo, porque yo estoy peor que tú. La gracia es que podamos depender del Señor y podamos tener esperanza. De Judá dice que era un dormido y de Leví dice que era un guerrero, un astuto y un peleador. ¿Qué hizo Dios de Leví? Un sacerdocio conforme a su corazón. ¿Qué hizo Dios de Judá? Una monarquía conforme a su corazón. Dios toma lo vil y lo menospreciado para avergonzar lo que es. Amados hermanos, Dios es misericordioso. Si Jacob y su familia, Jacob con 4 mujeres, con 12 hijos, con todas esas fisuras, está en la historia de la redención, no es que Dios permita lo que se quiera hacer, sino porque Dios es misericordioso y compasivo. Y está para mostrarnos que Jacob, siendo de los 3 patriarcas, el que menos derecho tenía para estar ahí, fue el padre de las 12 tribus y Dios lo sustentó con misericordia. Y nos enseña para recordar que no podemos sacar pecho y decir yo soy bueno, como decía Job, yo he obrado bien. ¿Quién ha obrado bien? ¿Quién ha obrado con sabiduría? Aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Amados hermanos, la familia de Jacob nos da esperanza a nosotros, porque nuestra familia es muy parecida a la de Jacob. Intrigas, engaños, afán por el dinero, competencias desmedidas, incluso otro tipo de acciones totalmente vergonzosas, traiciones, adulterios, tantas situaciones que se registran acá y uno dice, ¿cómo uno puede seguir adelante? La única esperanza es asidos de Cristo, agarrados de Él. Ama más a Cristo, deleítate en Él y Dios verá o pondrá su gracia en tu vida y verá su misericordia. Génesis 32. Génesis 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, porque Jacob era más experto en hacer llaves, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera,
Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Peniel es el lugar de la penitencia, donde Dios llama a Jacob por segunda vez y le dice: Maestro, es contigo, te llamé, te elegí, es contigo, sírveme, conságrate a mí, es contigo. Y para que nunca la olvides, de ahora en adelante caminarás cojo. Para que nunca la olvides, te pondré una señal en tu cuerpo, para que cada paso que des recuerde que pecaste, pero que yo tuve misericordia de ti. Para que cada vez que camines te acuerdes que si no te trato así, no tienes parte conmigo. ¿Qué cicatrices tienen ustedes, amados hermanos? Trasplantes, diagnósticos, cicatrices, que el Señor nos dice: es que si no hago esto por ti, no caes en cuenta. Pasó Betel, 0 iba 1, llegamos a Peniel y no te corriges. Corrígete. Y el Señor nos habla fuertemente diciendo: ¿por qué tú te molestas que otro te engañe? Más bien debiera molestarte de que tú estás engañado, pensando que obras bien, pensando que actúas bien cuando estás obrando mal. ¿Por qué Jacob le pregunta a su suegro: ¿por qué me engañaste? Debiera más bien preguntarse: ¿por qué yo vivo engañado? Pensando que soy bueno cuando no lo soy, pensando que mis acciones son correctas y son justificadas cuando realmente son ofensivas. Entonces el título del sermón termina siendo: no te engañes, o no me engaño, o no debo estar engañado, o por qué me engaño. Y yo quiero que ustedes revisen eso, por favor, porque pudiéramos de esta lección justificar muchas cosas. De pronto usted en la prédica está diciendo: ok, el pastor enseñó de Jacob, yo ahora soy el Jacob de la iglesia. Voy a tener varias mujeres. De pronto va a decir: aprendimos de cómo Dios lo bendijo, entonces no importa lo que yo haga, si Dios me bendice, todo está aprobado. De pronto aprendemos de Jacob que daba los diezmos, entonces yo doy los diezmos y lavo la conciencia de todo lo que estoy haciendo mal. No te engañes, no te engañes. Se levantó aquella noche y tomó a sus mujeres y fue a Dios y dijo: ayúdame, libra mi alma. Miren lo que ora Jacob, o lo que dice la Escritura: fue librada su alma. Amados hermanos, Dios, para librar nuestra alma, muchas veces tiene que entrar en grandes luchas, porque nosotros queremos agarrarnos al pecado y Dios quiere limpiarnos. Nosotros nos aferramos al mundo y Dios nos tiene que salvar, y tiene que agarrarse fuertemente y decir: no te dejaré, tú eres mío, no te abandonaré. Y libra nuestra alma. Benditas providencias, porque esas providencias que nos permiten pecar y que justificamos mal, Dios las usa para santificarnos y para decirnos: es contigo, no te engañes. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por enseñarnos que ninguna estrategia de este mundo, por mucho que funcione, o por muy pública que sea y muy recomendada que sea, funciona delante de ti para tus hijos. Gracias por enseñarnos que la única estrategia que funciona es: confiesa, arrepiéntate y apártate. Que la única estrategia que funciona para tener la bendición tuya y el favor tuyo no es la justificación, no es el habituarnos o el acostumbrarnos a pecar, sino el reconocer que somos pecadores. Y como dice la Escritura, hemos pecado contra ti. Ayúdanos a no ser como el hijo mayor, porque el hijo mayor está endurecido, viviendo en su tranquilidad y comodidad, pensando que todo está bien. Ayúdanos a tener la actitud del hijo menor: he pecado, he pecado, he pecado contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Nuestros hogares, nuestras relaciones, nuestros hijos han caído en el pecado. Te han deshonrado, te hemos engañado, te hemos ofendido con miles de acciones, de estrategias, de maneras, de costumbres, de tradiciones que no honran tu nombre. Y como seguimos con trabajo, pensamos que tú apruebas todo. Y como seguimos con salud, pensamos que tú estás feliz con lo que hicimos. Pero Señor, ten misericordia de nosotros, porque reclamamos cuando otros nos engañan y nos ofendemos: no me engañes, cuando debiéramos decir: ¿por qué me engaño? Pensando que estoy obrando bien cuando no lo estoy, y pensando que tú apruebas lo que hago
cuando tú lo denuncias. Tú nunca aprobaste la vida de Jacob. Nunca aprobaste sus acciones engañosas y estratégicas. Tú nunca aprobaste la acción de Rebeca. Nunca aprobaste los robos y las suplantaciones de Jacob. Nunca aprobaste que él se casara o tuviera 4 mujeres. Tú no lo aprobaste. Tú le mostraste misericordia. Y como esa misericordia él entendió mal, pensó que tú lo aprobabas. Perdónanos porque a veces tus misericordias las entendemos a nuestra manera y como no nos cae fuego del cielo y nos fulmina, pensamos que tú estás cómodo con lo que estamos haciendo. Perdónanos, ayúdanos a tomar el camino, porque a ti no te interesan nuestros diezmos ni nuestras canciones, a ti no te interesa nuestro servicio, te interesa nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, vete y no peques más. Ayúdanos, Señor, porque estamos tan habituados, tan acostumbrados al pecado que lo justificamos. Estamos tan habituados a saber que tú nos bendices y que eres compasivo, que nos arropamos en tu compasión para ir a pecar. Ten misericordia, ayúdanos y levántanos, Señor. Y quieras tú, como hiciste con Jacob y con su familia, de este hogar tan descompuesto, de esta familia tan malvada, ponerlos como ejemplo, para que tu gracia los cobije y para que tu salvación llegue al mundo. Quieras tú usarnos a pesar de y mostrar tu gloria a pesar nuestro, Señor. Te lo suplicamos y rogamos que nos auxilies. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.